Enrique? Venimos a ver el partido. ¿Qué partido? El partido lo trasladaron al Estadio Nacional y ya debe estar empezando ya. Así que estamos haciendo los arreglos para el recital de Luis Dimas. Acontecimiento que fue para Sebastián Rosenthal su gran debut por el Glasgow Rangers. Tal vez el punto de partida en nuestra exploración del Vaticano es el harto misterioso salón de cámaras. ¿Por qué te preocupa tanto tu cuñado? ¿Le debes algo? Hacer la palabra matrimonio. ¡Me quedé dormido! Dale un beso. Un beso, sí, un beso. El programa de hoy lo partimos arriba. En esta noche el fuego delirante con tus Solo en Red. El ayer y hoy juntos. Bienvenido a Creaciones, su programa cultural, el programa cultural más antiguo de la televisión chilena, que quiere en este momento, a través mío, darle las gracias. Todos quienes preparamos este programa queremos agradecer la preocupación que usted ha tenido de enviarnos cartas, de hacernos saber lo bien que ha recibido la serie Buddenbrooks, que recién terminó el domingo pasado. Lo mismo con La Revolución Francesa, una serie estupenda que tuvimos la oportunidad de presentar a ustedes por más de un mes y medio. Lamentablemente, para decirlo en forma franca, no es posible repetir ninguna de estas series en el futuro próximo. Así es que quiero contestarle a todos aquellos que se han preocupado de alguna u otra manera de obtener algún capítulo que les faltó, de saber cómo terminó Buddenbrooks o algo de la Revolución Francesa. Lamentablemente es imposible. Por ello es que hoy día quiero advertirles que tome todas sus precauciones porque iniciamos una maravillosa aventura en el Vaticano. Es una maravillosa grabación, realmente, repito la palabra maravillosa porque nos llevan por todos esos tesoros escondidos del Vaticano, por todos los edificios del Vaticano y más que ello, por la historia que une la arquitectura y el arte que está depositada en el centro de la cristiandad. Esta película, Inside the Vatican, nos muestra cómo una ciudad-estado tan pequeña como es el Vaticano, solamente 44 hectáreas, equivale a la dimensión entre las calles San Antonio a Teatinos, de Alameda a Santo Domingo, en el centro de nuestra capital. Es un cuarto del Principado de Mónaco o viene a ser un sexto del Central Park en Nueva York. Como esa pequeña porción de tierra, que al decir de muchos, recorrerla en un día, conocerla en toda una vida, ha tenido una influencia decisiva en la historia del mundo. Su Papa, que es el Papa de todos los cristianos, el Obispo de Roma, que tiene, no ahí en el Vaticano, su iglesia, porque San Juan de Letrán está al otro lado de Roma y ahí ejerce su pontificado local. Pero este Papa, el número 264, viene a ser el primer Papa no italiano desde 1523. Este Papa, que ha llevado a la cristiandad por todo el mundo en su peregrinar eterno, es el que nos va a hacer de anfitrión, como siempre presente detrás de la historia maravillosa que empezamos a ver en este minuto. Quiero introducirlos en lo más reconocible, seguramente para usted, si no ha visitado el Vaticano, de lo que es esa plaza de San Pedro y las obras de Bramante, de Bernini, de Rafael, de Miguel Ángel. Bajo esta cúpula donde se sitúa una de las obras maestras de Bernini y realmente con ese esplendor que da la luz que cae exactamente sobre lo que fue la silla, el asiento del primer pontífice, iniciamos este capítulo que es adentro del Vaticano, en el Vaticano, y se llama La Primera Piedra o Sobre esta Piedra, con la alegoría de que
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre ti, Pedro, Petrus, he edificado la cristiandad. Tengamos la posibilidad única de recorrer el Vaticano no en una hora, sino en 6 capítulos, y que eso a muchos le ha tomado una vida. Bienvenido al Vaticano. ¿Quién de nosotros, de la religión o creencia que sea, no la reconoce? La Basílica de San Pedro en Roma, donde todos los caminos sí parecen converger, la iglesia más grande de la cristiandad, la lógica pura geométrica hecha poesía, un majestuoso himno de alabanza, erguida sobre los huesos del apóstol Pedro. Se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo por la liberación de San Pedro de su cautiverio en cadenas. Pedro, el primer vicario de Cristo, la piedra sobre la que la iglesia se construyó. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. La Iglesia Católica Romana está entre las instituciones más antiguas de la tierra. Es también la más influyente, administrando autoridad moral a más de 900 millones de almas que están en busca de guía y consuelo. Mientras que su longevidad es impresionante, sus críticos pueden decir que rara es la institución que tampoco ha cambiado en el curso de la historia. Sus defensores podrían señalar que los cambios han sido más grandes de los imaginados. Sea lo que sea el resultado de los argumentos, es innegable que el Vaticano de hoy está bajo sitio en tantos puntos de presión que va a requerir la sabiduría acumulada de 2000 años para sobrevivir un tercer milenio. Los papas solían quedar satisfechos con solo lo mejor. Miguel Ángel, Bramante y muchísimos otros en el campo de las artes. En defensa y seguridad personal, la Guardia Suiza. Los más temidos mercenarios de Europa fueron constituidos como una unidad del poder papal en 1505 y todavía están aquí. Por estas puertas de bronce, reyes y emperadores, embajadores,
emisarios y pueblo común han pasado de camino a la Cámara Papal para una audiencia bajo el escrutinio perenne de la Guardia Suiza. En parte, detrás y más allá de San Pedro, está una compleja colección de edificios de todas las edades y propósitos. Estas estructuras conectadas incluyen 1.400 capillas, salones, galerías, museos, oficinas y aposentos privados, incluyendo el del Papa. Aquí está la prolongación del pasado del Vaticano. Aquí están algunos de los tesoros más grandes de la civilización: pinturas, esculturas, frescos, documentos y artefactos de inestimable importancia religiosa y cultural. Julio II, 1503 a 1513, fundador de la Guardia Suiza y el más espectacular de los papas del Renacimiento, coleccionaba estatuas antiguas y obras encargadas a los grandes artistas italianos de su época para formar la base de la más magnífica colección de arte piadoso y cultural que jamás haya conocido el mundo. En el curso de nuestro viaje a través de la vida de esta extraordinaria institución, debo subrayar que nunca hay ninguna sensación aquí de que las obras de arte son meras exhibiciones. Más bien, cada uno de los tesoros del Vaticano es un indicio de su pasado, una veraz medida de la evolución y progreso de la Iglesia. Tal vez el punto de partida en nuestra exploración del Vaticano es el harto misterioso salón de cámaras, conocido como el archivo secreto. No es en verdad tan siniestro ni clandestino como suena, aunque está en penumbras. La palabra secreto se utiliza en el sentido de privado o personal, y no en el sensacionalmente confidencial. Sí, este es el documento original más antiguo que tenemos en los archivos del Vaticano. Se remonta al año 964 y es un documento del emperador Otto. Monseñor Charles Burns, administrador del archivo, amablemente aceptó mostrarnos este tesoro de actas, documentos y artefactos del Vaticano. Muy valioso. Proviene del sobrino de Gengis Khan. Es impresionante. ¿Escrito en qué? Fue Parece arábigo. Escrito en arábigo, pero el sello rojo que está incrustado, está en caracteres mongoles. Estas cartas de aquí, y bellamente escritas, por cierto, valen la pena por la escritura. Sí. Están escritas por Lucrecia Borgia a su padre en 1494. Ya tienen 500 años. Cielos, qué interesante. Así que nos remonta a varios siglos en la historia. Sí. Es la original bula papal. La bula, el sello de plomo abajo, Sí. es lo que le da su nombre al documento. ¿Y esto data desde cuándo? Este data de 1155, creo. Es una carta original, una bula original de Adriano IV, que fue el único inglés que fue papa. Y aquí está la copia de archivo,
correspondencia, copias de correspondencia, originales recibidas, copias de lo que se envió, del gran asunto del rey. Esta es la copia de archivo del caso de anulación de Enrique VIII. Y Catalina de Aragón, vaya. Sí. Por ejemplo, hay cartas originales del rey. Y esta es su firma. ¿Qué es ese de extraordinario documento de ahí? Lo estaba viendo casi de reojo. Este documento es parte de este expediente de la anulación del matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Y es un intento de presionar al Papa Clemente VII para conceder la anulación. El documento viene con las firmas de la mayoría de los lores espirituales y temporales de Inglaterra. Ahora, por ser básicamente un documento parlamentario, por eso está atado con estas cintas rosas o rojas. Una costumbre que todavía existe en el Parlamento británico. ¿Todavía? Exacto. Siguen con esa misma Sí. antigua tradición. Es fantástico, ¿verdad? Es en verdad fascinante todo esto, monseñor, pero ¿cómo se aplica la función de los archivos del Vaticano ahora? Hay dos aspectos de los archivos. Uno sería, por ejemplo, el hecho de que proporcionamos un espejo. Un espejo en el que existe, por supuesto, una cualidad mágica en la que los investigadores verán el verdadero rostro de la Iglesia en los documentos. Sí. Y el verdadero estudioso que quiera de verdad investigar una situación particular, ya sea divorcio u otros aspectos de la historia, puede venir a la fuente original y ver reflejada la verdad de la organización que produjo las fuentes originales. Y otro aspecto que es más importante es que los archivos del Vaticano le dan a la Santa Sede una memoria de más de 1000 años. Sí. Y no es artificial la memoria. Esta es nuestra memoria. Estamos recién iniciando este viaje a través del Vaticano, así es que permítanos una pausa, no se vaya y ya volvemos con esta historia maravillosa del mundo de la cristiandad. Ya volvemos. El año 1962 comenzó una gran aventura que es parte de nuestra memoria. Nos ha emocionado, cambiando vidas, entregando alegría y diversión. No se enoje porque le puede crecer la cabecita. Fuimos testigos de los cambios de los chilenos y hoy, después de 53 años de emisión y muchas historias, puedes seguir viéndolo aquí en REC TV. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Con ese poder de síntesis que tiene Peter Ustinov, no solamente nos muestra lo esencial, nos indica dónde mirar, dónde detenernos, pero ha sido muy importante la conversación que él está sosteniendo con Monseñor Charles Burns, encargado del Archivo Vaticano. No quiero distraerlo más para que usted goce con aquellas reliquias que están ahí para su uso, para cualquier historiador serio que quiera poder investigar la historia. Como dice Monseñor Burns, es un espejo de lo que ha sido la Iglesia en estos 2000 años. Continuemos en los archivos secretos del Vaticano. La primera basílica de San Pedro fue construida por el emperador Constantino el Grande en el año 326 después de Cristo. Sufría constantemente del pillaje por bárbaros invasores y sarracenos, y cuando Julio II hizo acto de presencia, está a punto del derrumbe. Este papa poco sentimental le dio el golpe mortal e inició la segunda basílica, la de San Pedro que conocemos.
es impresionante en tamaño y escala y en su comprensión de la historia. De San Pedro, la iglesia del primer y amado discípulo de Cristo. Y la presencia de Pedro habita la basílica. Ahí está el antiguo trono de madera que muchos creen fue la misma silla en la que se sentó. Bernini hace flotar la reliquia en un trono exterior de bronce que parece estar milagrosamente suspendido en el aire. Su flotabilidad sobrenatural, atestiguada por multitudes de ángeles y por 4 antiguos padres de la iglesia, todos ellos elevándose con mantos de bronce ondulante. San Pedro está presente en una emotiva y clásicamente serena estatua de bronce. Y no el menos asombroso atributo de la estatua es su pie derecho extendido. 5 siglos de veneración han afilado el pie que tiene la agudeza de una hoja de cuchillo. Acompáñenme ahora para directamente descender a la historia de la iglesia. Estamos descendiendo a lo que se conoce como las Grutas del Vaticano. Aquí, como a 3 metros bajo el suelo, está una iglesia subterránea que va desde un punto directamente debajo del altar mayor a aproximadamente la mitad de la nave central de San Pedro. Aquí están sepultados 147 papas, incluyendo a algunos de los más ilustres como Sixto IV, que comisionó la Capilla Sixtina, y a mis espaldas Pío XI, que instigó las negociaciones con Mussolini en 1929, que resultó claro en la formación del Vaticano como Estado independiente. Fue el entierro del Papa Pío XI en 1939 que llevó al descubrimiento arqueológico de tumbas aún más antiguas debajo de las grutas del Vaticano. Pío XII, habiendo arreglado el sepelio del ilustre Pío XI, decidió seguir adelante con el proyecto ya tan demorado, la conversión de las grutas en una capilla subterránea. Los obreros, por accidente, rompieron los cimientos de la Basílica de Constantino y revelaron un antiguo cementerio. Esto, según se veía, era sin duda la tumba del mismo San Pedro. Obedeciendo, por decirlo así, la ley de la naturaleza de los creyentes, esa grandeza de inspiración divina,
la semilla de la tumba de San Pedro atravesó la piedra y arrojó retoños, y floreció en el árbol siempre verde de la Basílica de San Pedro la prueba de la madurez de esa semilla. Estas magníficas pinturas de Caravaggio, la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo, son testamento del hecho histórico que es Roma, el núcleo, el epicentro del catolicismo, porque ambos santos fueron martirizados aquí. Esta pequeña comunidad de creyentes cristianos ya llevaba una vida de intenso fervor espiritual cuando fue visitada por primera vez en el año 59 a.C. por San Pablo. Sometida a la violenta persecución de los emperadores romanos, especialmente la de Nerón, la nueva comunidad de cristianos romanos perseguidos y acosados atestiguaron las ejecuciones tanto de Pedro como de Pablo. Pablo por decapitación y Pedro, según la leyenda, por crucifixión. De cabeza, para no disminuir el significado de la crucifixión de Jesús. Las tumbas que los arqueólogos descubrieron por primera vez en 1939 debajo de la basílica habían sido cinceladas en la ladera de lo que desde épocas antiguas había sido una zona conocida como el Vaticanus, una área pantanosa de tierra coronada por una colina en la orilla occidental del río Tíber. El Vaticanus, de lo que deriva su nombre, el Vaticano, estaba conectado a mediados del primer siglo a la misma ciudad imperial por un puente a través del Tíber, y como una especie de suburbio de Roma, el área quedaba afuera de los muros, y fue el sitio de un número de opulentas tumbas de los romanos ricos. El emperador demente Calígula empezó a construir un circo en el Vaticanus en el año 40 después de Cristo para las carreras de cuadrigas y otros concursos viriles tan amados por cierta clase de romanos. Calígula murió antes de terminarlo y la tarea cayó sobre los amplios hombros del desalmado e igualmente demente emperador Nerón, bajo el cual los primeros cristianos de Roma habrían de sufrir terriblemente. El significado de la zona para la iglesia descansa en dos hechos. Uno, que el mismo Pedro fue martirizado en el circo de Calígula. Y dos, había un cementerio cercano donde Pedro fue sepultado, y sobre el cual, a su tiempo, la primera y la segunda basílica, honrando a San Pedro, fueron construidas. Hay avenidas sin número que nos llevan a la antigua Roma, pero ninguna tan satisfactoria ni tan misteriosa como la que provee la Basílica de San Clemente. Se encuentra arriba del Coliseo, en un camino que corre entre dos de las 7 colinas de Roma. La iglesia es muy antigua, es más, se pensó en una época haber sido la iglesia titular del Papa San Clemente, tercer sucesor de San Pedro en la sede de Roma.
hace poco más de 100 años, el prior de San Clemente instigó las excavaciones debajo de la basílica moderna, buscando pruebas de la antigua iglesia de San Clemente. Lo que se descubrió no fue solo la basílica original del siglo IV, sino también un nivel más profundo, los restos de un edificio anterior del primer siglo. Estamos ahora en lo que resultó ser un templo mitraico, una casa de veneración de los seguidores del segundo siglo del culto de Mitra, una religión naturalista celebrando al dios que, nacido de la roca, habría de ser portador de vida y fertilidad del mundo. Aquí está su altar, un altar a una deidad pagana que ordenó a Apolo, el dios sol de todos los dioses, a salir a matar a un gran toro de la región de la luna, cuya fuerza vital podía ser transferida al hombre. Poco se sabe de los ritos de Mitra, pero es fascinante las muchas premoniciones de cristiandad que había en este rito pagano. Había conceptos del paraíso, del infierno, de la oscuridad y de luz, de sacrificio, de una última cena, de una ascensión. El culto duró como 400 años y al final del siglo IV después de Cristo había desaparecido de Roma irrevocablemente. Sin embargo, no es el destino de Mitra lo que nos interesa ahora. No hay rebaño que lo pueda defender. Lo que es más sorprendente es el grado al que fue marcada Roma por la naturaleza para la religión y la fe, y cómo emergió el cristianismo de los restos dispersos del paganismo. Líderes romanos, el cristianismo no era más que una depravada superstición. De haber sido considerado como culto como lo fue el judaísmo, tal vez lo habrían dejado en paz. Lo que hizo el cristianismo un anatema para Roma fue su negativa a concederle al Estado poder absoluto. Los cristianos con gusto pagaron impuestos y obedecieron la ley, pero no pudieron concederle al Estado la autoridad absoluta. Le aplicaron a Roma las palabras que Pedro le había dirigido a las autoridades judías. Debemos obedecer a Dios y no a los hombres. Y hay que recordar que los emperadores romanos no eran tampoco simples hombres, sino dioses sustitutos, según pensaban algunos. Los romanos tenían dioses para todo, para sembrar y cosechar, para lluvia y viento, para volcanes y ríos, nacimientos, matrimonios, muertes. Los que negaban a los dioses, decía Nerón, eran ateos. Y así los cristianos eran ateos. La siguiente persecución de los cristianos fue tan virulenta que generó compasión para las víctimas entre los ciudadanos romanos menos dementes que su emperador. El historiador Tácito escribió 50 años después que aunque los cristianos se merecían los castigos más severos, tuvieron que sufrir no por el bien público, sino para saciar la crueldad de un solo hombre. El Panteón es sin duda el mejor conservado de los monumentos romanos. En este caso, un templo construido para honrar a todos los dioses por el emperador romano Adrián en el año 123 después de Cristo. El templo original en este lugar, construido en el año 25 a.C. por Agripa, había sido muy admirado por su exterior.
El templo de Adrián, este magnífico panteón, al contrario, fue muy alabado por su magnífico interior, uno de los grandes espacios del mundo. De pronto, al entrar, se siente una especie de agorafobia, temor a espacios abiertos, al crear el templo sus propios horizontes. Y uno siente una ingravidez en 633,000 metros cúbicos de espacio. El domo cubierto con láminas de bronce labrado es la cúpula más grande jamás construida, o lo fue hasta recientemente, siendo casi 3 metros más ancha que el domo de la Basílica de San Pedro. Hay y siempre ha habido una abertura en el techo que no solo deja pasar el agua. Hay desagües en el piso para captar el derrame de lo que fue una cisterna que proporcionaba agua fresca, sino que deja entrar al sol, el gran regulador. El sistema de ejes de sus vigas convierte al panteón en un inmenso reloj de sol, y la caída de luz indica con extraordinaria precisión las fechas de los equinoccios y solsticios, además de las horas que corren. El incendio de Roma en el año 64 después de Cristo en mucho aumentó las oportunidades del emperador Nerón para demostrar que era un arquitecto consumado, como se imaginaba que era poeta y músico. Habiendo sido destruido su palacio en el incendio, el casi demente Nerón decidió reconstruir la ciudad, ampliando las calles, colocándolas en un patrón de rejilla y un proyecto muy cerca de su corazón, construyendo un inmenso palacio nuevo para él. Descollando entre el acceso de columnas a la fachada del palacio, había una colosal estatua de bronce dedicada a la modestia de Nerón, de una altura de 40 metros. La estatua era, claro, del mismo Nerón, de Nerón el maestro constructor, de Nerón el modesto. Y fue este coloso, según reza la historia, que le dio su nombre a esta asombrosa estructura, el Coliseo romano. Y cuando finalmente quedó terminado su palacio, Nerón exclamó con alegría: «Bien, ahora por fin podré vivir como un ser humano». ¡Qué pena! La vanidad de los deseos humanos siendo lo que son. El odiado emperador fue enseguida echado a tierra y virtualmente obligado a suicidarse. Algo que manejó casi tan torpemente como escribió, jugó y construyó. La imaginación era para los verdaderos poetas, los soñadores, los decadentes, los intelectuales. El pueblo prefería la realidad, sangre genuina, agonía genuina, la batalla del intento del hombre contra la fuerza bruta de los animales. Al final del día, la arena estaba a menudo llena de sangre y los espectadores regresaban a casa, los nervios calmados, los deseos consumados. Lógicamente, un hecho compartido por gladiadores, cristianos, emperadores y el pueblo era que morían. Y aquí estamos en las célebres catacumbas debajo de la famosa Vía Appia. Aunque a la larga serían altares a los mártires cristianos, eran primero simples cementerios públicos. Hay más de 40 a 3 kilómetros del muro de la ciudad de Roma. Las catacumbas no eran lugares exclusivamente para cristianos. Había también catacumbas judías.
Se cree que las catacumbas eran el sitio de oración para los primeros cristianos, refugios para los perseguidos y los desposeídos. No fue sino hasta el siglo III que Roma decidió tratar dramáticamente con lo que se consideraba la amenaza cristiana. Decio fue el primer emperador que organizó la matanza en masa de cristianos con una pasión y una tenacidad que hizo que los esfuerzos previos de Nerón parecieran más bien un berrinche, una petulancia pasajera. Uno de los primeros mártires cristianos fue, por supuesto, San Pedro. Fue el primer vicario de Cristo. 2000 años después, la cristiandad desde hace mucho ha emergido de la penumbra subterránea y se enfrenta a los elementos y a la humanidad sin miedo ni complejos. He aquí al 264º vicario de Cristo. Celebra la misa fuera de la iglesia de San Juan de Letrán. En el año 306 después de Cristo, Constantino el Grande fue nombrado emperador, el primer emperador romano que puso fin a la persecución, convirtiéndose al cristianismo, y así el primer sacro emperador romano. Constantino era un muy ambicioso constructor, no contando sus otras virtudes reales. En el año 313 después de Cristo, su edicto de Milán expresó tolerancia hacia todas las religiones, incluyendo el cristianismo. Constantino aceptó la sugerencia del Papa Silvestre que construyera 2 basílicas en Roma, San Pedro y esta iglesia, San Giovanni in Laterano, que fue construida, algunos decían, como acto de expiación por el asesinato de su segunda esposa, Faustina. Es un registro impresionante de dedicación arquitectónica de una religión que el joven emperador acababa de adoptar. Este enorme objeto de mármol es una fuente bautismal, lo más natural como centro de un baptisterio. El baptisterio de la Basílica de Letrán se empezó al mismo tiempo que la misma iglesia. Además de la magnífica fuente bautismal, hay frescos representando episodios de la vida de Constantino pintados en el siglo XVII. A veces considerado como el momento de la conversión de Constantino al cristianismo, esta es la visión del emperador de una cruz dorada colocada como heraldo sobre el sol. Fue un momento de gran importancia para muchos de los soldados cristianos del emperador, cuando posteriormente colocó el signo de la cruz en el lábaro militar antes de iniciar la batalla. Aquí, el brillante y joven emperador, inspirado por su aceptación de la fe cristiana, empuja a las fuerzas de su hermano político al río Tíber, convirtiéndose así en el soberano innegable del Imperio Romano en Occidente. Abajo
abajo a la derecha se puede ver a Magencio, su hermano político, ahogándose en el Tíber con su fiel y su compasivamente desalentado caballo. Y aquí está el joven emperador triunfante, relativamente refrendado, entrando a Roma en un carro tirado por una cuadriga de caballos blancos. Este hermoso edificio es la iglesia de Santa Constanza, con domo redondeado, tan típico de la arquitectura cristiana de antaño. Fue construida por el emperador Constantino con gran tristeza por la pérdida de su hija Constanza. La leyenda reza que el emperador Constantino venía aquí todos los días de su vida para llorar en silencio la muerte de su amada hija. Y hasta ahora su presencia no está muy lejos. ¿No es la misma persona responsable de esta hermosa iglesia? Sì, sono io. E qui ho eretto non una chiesa, ma un mausoleo per la mia diletta Costanza. ¿Su hija? La mia diletta figliuola, di una fragranza incomparabile. Siempre fue muy unido a sus mujeres, su hija, su madre. Sì, sono state la luce dei miei occhi. Mia madre era una semplice locandiera, veniva dall'Asia Minore. ¿Elena? Una cara, carissima creatura. ¿Se convirtió al cristianismo antes que usted? Durante un viaggio in Terra Santa trovò la croce del Cristo, sì, proprio la croce dove venne crocifisso il Figlio di Dio in persona. Impresionante. Debe haber sido la fuerza que apoyó su propia conversión. È stata una spinta che mi è stata di sostegno per tutta la vita. Quanto alla mia conversione al cristianesimo, era una cosa che non dipendeva da me né da mia madre. Doveva essere così. Stavo marciando con il mio esercito. Era una bella giornata di pomeriggio. Quando alzai gli occhi al cielo, vidi una croce in fiamme proprio davanti al sole, sul sole. Quel sole che fino a quel momento era stato il simbolo del mio credo. E sul cielo c'era scritto: con questa vincerai. Quella notte ebbi una visione, mi apparve Gesù Cristo come in sogno e vidi ancora quella croce in fiamme e le parole: con questa vincerai. E nel frattempo sentivo Gesù Cristo che mi ordinava di fare della croce il mio stendardo. Temo que cierto grado de escepticismo se ha infiltrado a través de los siglos. No se ofenda, pero a mí me parece como una historia ya muy trillada. Già, ¿no es vero? Es que vio una visión de una cruz en flamas enfrente del sol a la luz del día. Los expertos piensan que pudo ser víctima de lo que ahora se conoce como el efecto de la aureola. En otras palabras, vio el rayo refractado del sol a través de cristales de hielo suspendidos. Ho visto quello che ho visto. Prendetevi i vostri cristalli di ghiaccio e andate al diavolo. Le suplico no se ofenda. Perdone, tontamente pensé que le interesaría saber lo que ha pasado con su historia. Io avevo molte cose da realizzare, le ho fatte tutte. Alcune con l'aiuto di Dio, altre senza. Sí. Disculpe una vez más, pero me parece que su personalidad estaba tan agudamente dividida y tan clara como su visión. Su fe en un comportamiento de su carácter y su acción en otro. Io credo in quello in cui ho bisogno di credere.
e ho fatto quello che avevo bisogno di fare. Pero con su amor a Roma, ¿cómo pudo decidir abandonarla? Sì, io ho amato molto Roma. È stata sempre una città magnifica anche dopo di me. Siete d'accordo? Ecco, dopo dovetti convenire con Diocleziano, Roma non poteva più essere la capitale dell'impero. Le sue frontiere erano troppo distanti, le frontiere a nord, a est. Inoltre devo confessare che io non ero riuscito a cristianizzare Roma. Sì, il paganesimo aveva radici profonde nelle famiglie influenti. Capisco bene. ¿Y el mejor? Ho trasferito la corte a Bisanzio, che divenne la capitale della cristianità. Constantinopla, ciudad erigida por Constantino. Bien, debo irme. Quando mia madre trovò la Sacra Croce e i sacri chiodi, me ne diede uno. Per molto tempo io non seppi cosa fare di quella preziosa reliquia. Poi un giorno decisi di erigere un mio monumento equestre a Costantinopoli per edificare il popolo e fortificarne lo spirito. E misi il sacro chiodo nel morso, tra i denti del cavallo. Così fanno gli eroi. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino del cielo. Estas famosas palabras dichas por Cristo han encendido el agradecimiento sin fin de la comunidad cristiana por el ejemplo ante la humanidad. Y es San Pedro tan humano en sus temores cuando no escuchó el tercer canto del gallo, y después tan valiente en su confrontación del martirio, que es el eslabón obvio entre el hombre falible y la divinidad oculta detrás de los portales del cielo, de los que Pedro, el mortal, tiene la llave. Cuando Constantino agonizaba después de la Pascua en el año 337 después de Cristo, decidió que había o podía haber ventajas espirituales y no temporales en aceptar totalmente la fe que había protegido, e hizo a un lado el manto púrpura del emperador y prepararse de esa manera para una muerte santa. Y según la leyenda, Constantino habló de su deseo de recibir el bautismo en el río Jordán, y prometió que si se le perdonaba la vida, haría un peregrinaje a todos los lugares más santos. Pero su vida no fue perdonada, y Constantino el Grande murió tranquilamente en la fe cristiana. Y con este hombre, una historia de 1000 años de la Roma pagana llegó a su fin. Y el cristianismo encontró un lugar, por fin, para ser. Ha sido emocionante cómo no entramos por ninguna de las 3 puertas principales del Vaticano. Aunque parezca paradójico, entramos por la memoria, entramos por la historia. Peter Ustinov nos llevó por lugares que no conocíamos físicamente, pero sí cada uno lo tenía en alguna manera asimilado. Eso es lo genial de esta serie, que el próximo capítulo, que quiero dejar los invitados desde ya, para que no falte el próximo domingo, se inicia en Estambul. En Estambul, para ver todo lo que significa el Imperio Bizantino respecto al Vaticano. Recordemos que esta ciudad-estado, una de las más influyentes del mundo, dado a su tamaño, que es una de las más pequeñas del mundo,
También nos da una lección de historia desde el año 326, donde Constantino tiene la posibilidad de erguir la primera catedral. Y después Julio II hace esta magnífica y colosal obra que se va sumando a través del tiempo. Durante 100 años se van acumulando ahí trozos de la historia radicados en piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra, Pedro sobre piedra, la iglesia sobre Pedro. Esto es lo que queremos invitarlos sin falta para que gocemos el próximo domingo, a las 12 como siempre, en Creaciones y en Canal 13, su canal, su casa. Muchas gracias.